Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda hoy hace su parte final de acercamiento a los foros paralelos que tuvieron lugar previo a la 7ª Cumbre de las Américas en Panamá. Hemos recorrido durante la jornada de ayer los principales elementos de los foros relacionados con la sociedad civil y también con el foro de la juventud. Hoy estaremos hablando del foro de los rectores y del foro o la cumbre de los empresarios que también tuvieron lugar en los días previos al segmento oficial de los jefes de Estado y de Gobierno. Para ello tengo el placer que me estén acompañando en esta mesa redonda la doctora Miriam Alpizar, viceministra del Ministerio de Educación Superior y coordinadora por nuestro país de la presencia en este foro de rectores, y también la doctora Marta Mesa, rectora de la Universidad de Oriente. Me está acompañando también la compañera Ana Teresa Igarza, directora general de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, y el compañero Alejandro Mustelier, presidente de Alimpor, quienes ambos estuvieron presentes en el foro de empresarios de esta cumbre de las Américas. Les propongo entonces que nos acompañen durante los próximos 55 minutos de programa para seguir teniendo detalles de la presencia cubana, de lo que Cuba llevó a estos foros, del intercambio que se dio en estos escenarios y cuáles fueron los principales temas de análisis de rectores y de empresarios previo a la cumbre de las Américas. Y antes de iniciar, como es habitual, la mesa redonda les brinda hoy su noticia del día. Se ha confirmado en la jornada de hoy que el Papa Francisco visitará el próximo mes de septiembre a nuestro país. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla confirmó hoy en conferencia de prensa en Bruselas la visita en septiembre próximo del Papa Francisco a nuestro país. Una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba da cuenta del encuentro de Rodríguez con la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini, en la que afirma que el ministro cubano confirmó la visita del Papa Francisco a Cuba en septiembre próximo. Por su parte, el Vaticano anunció que antes de viajar a Estados Unidos ese mes de septiembre, el Papa Francisco visitará Cuba. Así lo comunicó este miércoles el portavoz vaticano Federico Lombardi. En una breve declaración, Lombardi explicó que el viaje se debe a la invitación de las autoridades civiles y de los obispos cubanos y será la primera etapa del viaje que llevará al pontífice a Estados Unidos, concretamente a Washington, Nueva York y Filadelfia. Hace unos días, la oficina de prensa del Vaticano no había querido confirmar definitivamente esta visita y explicaba que estaba aún en un momento demasiado inicial como para hablar de una decisión ya tomada o de un proyecto operativo. La visita a Cuba del Papa Francisco pues será la tercera de un Papa en las últimas 2 décadas a nuestro país y será, por supuesto, un momento también de especial bienvenida a la máxima autoridad del Vaticano en esta visita a Cuba. Confirmada entonces en septiembre la visita del Papa Francisco a Cuba. Es nuestra noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda. Como señalábamos, el foro de rectores y el foro de empresarios fueron 2 de los escenarios en los que Cuba tuvo participación previa al segmento oficial de la Cumbre de las Américas. El foro de los rectores, de manera especial, pues fue un evento en el que Cuba tuvo una destacada participación y además una invitación especial para su presencia en este encuentro. Miriam, ¿cómo catalogan ustedes la participación cubana en este foro? ¿Cuántos rectores, autoridades universitarias de nuestro país asistieron? ¿En qué calidad? ¿Y cómo fue, en su opinión, el debate que se dio alrededor de esta temática? Buenas tardes, Randy, a los televidentes, radioyentes. Mira, yo ayer, viendo la mesa de ayer por la tarde, veía a los jóvenes con esa firme expresión, con esos argumentos que explicaban todo lo que allí sucedió, y pensaba que esos jóvenes son parte de la obra de la educación que ha tenido la Revolución Cubana. Y bueno, nuestra delegación estuvo formando parte de esa obra de la Revolución, que es la educación superior en Cuba. La delegación estuvo ampliamente representada por las universidades de las distintas ramas del saber, o sea, estaba con nosotros la Universidad de La Habana, la CUJAE,
la Universidad de Ciencias Informáticas, la Universidad de Oriente, la Universidad Central de las Villas, la Universidad de Pinal del Río, la Universidad de Cienfuegos, la Universidad de las Artes, la Universidad del Deporte, la Universidad Pedagógica, y también estaba acompañando nuestra delegación una representación de la comunidad intelectual, académica de Cuba, en las personas de Eusebio Leal, Eduardo Torres Cueva y Sergio Guerra, o sea, 3 historiadores que realmente hicieron mucho bien a la delegación por todo lo que compartieron, sus experiencias, sus anécdotas. Yo creo que la presencia de Cuba allí en el Foro de Rectores estuvo desde el mismo momento que la delegación fue invitada, ¿no? Nosotros recibimos invitaciones todos con la firma del presidente Varela y de Alicia Bárcena de la CEPAL, y entonces ya fue financiada toda nuestra estancia allí por parte del gobierno panameño. Era el gobierno de Panamá quien invitaba oficialmente a este foro. Era la primera vez que se hacía en una cumbre de las Américas. Correcto, o sea, primera vez que Cuba participa, pero además primera vez que se hace el foro de rectores como parte de la cumbre, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros por eso nos fuimos el día 8, porque teníamos la reserva a partir del día 8, la delegación cubana se fue el 7. Apenas llegamos alrededor de las 11 de la mañana, nuestra primera actividad fue antes del almuerzo, incluso, ir al parque que está frente a la embajada, donde está el busto de Martí, y hicimos un bonito acto allí donde hubo unas palabras especiales de Eusebio buscando el contacto con la historia de Martí, por qué estaba esa estatua allí. Allí pudimos ubicar en el busto de Martí unas flores muy bonitas y bueno, así empezó nuestra estancia en Panamá. Fueron las flores que después pisotearon los elementos terroristas que estaban en Panamá, intentando agraviar el homenaje que ustedes le habían hecho a Martí. Correcto, una burda provocación que nosotros ni nos enteramos en ese momento. Ya ustedes se habían ido. Nos habíamos ido, habíamos estado almorzando en ese momento. Bueno, el foro tenía una estructura de sesionar un día, el día 9 en plenaria y el día 10 en mesas de trabajo. Yo creo que la sesión del día 9, que fue una sesión intensa desde primera hora de la mañana, donde no hubo mucha organización en la acreditación. En el momento que llegamos había las 400 personas en un espacio allí de la acreditación, pero sencillamente yo personalmente me dirigí a una muchacha de la mesa y le dije: la delegación de Cuba, por favor, y me dio todas las credenciales de la delegación, ni siquiera con los nombres en ese momento, y después, bueno, nos la fueron entregando en la sesión. ¿No hubo los inconvenientes de los foros de la sociedad civil? Para nada, para nada. Ahí estaba ahí. Entonces, bueno, así empezó nuestra sesión. Yo creo que esa sesión tuvo algunos momentos muy importantes que yo quisiera destacar. Uno de ellos fue el mensaje que llevó allí el rector de la Universidad de La Habana, que fue quien hizo el discurso por Cuba. Habían 5 rectores seleccionados para hablar. Un panel de 5 rectores. 5 rectores, y uno de ellos el rector de la Universidad de La Habana, que bueno, por supuesto, llevó el mensaje de la educación superior cubana, o sea, los logros, los resultados de nuestras universidades, los graduados, pero sobre todo los conceptos que Cuba defiende junto con la UNESCO, la IESAL, o sea, institutos de investigación, las conferencias de rectores de Latinoamérica, Mercosur, UNASUR, o sea, una serie de espacios, el Consejo de Rectores de Universidades Iberoamericanas, el Consejo de Rectores de distintos países, primero que todo eso. Y después, bueno, significó 5 retos fundamentales de la educación superior en la región que también nosotros tenemos que seguir trabajando en ellos. En primer lugar, un acceso que no sea excluyente y que además logre amplias titulaciones. O sea, que los que entran a la universidad, bueno, logren graduarse. Es uno de los graves problemas que tiene la región. Un problema. Más de la mitad de los que ingresan a la universidad no terminan la educación superior. Correcto. Un segundo reto está relacionado con la preparación de nuestro claustro universitario. O sea, tiene que haber una preparación sistemática, permanente del claustro en formación académica, científica. En tercer lugar, los programas de nuestras universidades tienen que ser programas que se correspondan con las necesidades locales, territoriales de las naciones y de sus desarrollos, y que sean programas que estén también de cara a una acreditación externa. En cuarto lugar, nuestra universidad tiene que ser una universidad científica, tecnológica, innovadora, con programas de desarrollo de doctorados, maestrías, que estén en función de los problemas de nuestras naciones. Y por último, también nuestras universidades tienen que estar inmersas y formando parte de redes de cooperación académica, tanto dentro del país, dentro de nuestras universidades, como la región,
como también de los distintos continentes. Toda la sala plenaria, donde habían más de 400 personas, estaban muy atentos a ese discurso. Un segundo momento, cuando habló Alicia Bárcena, que hizo un discurso muy importante de la América Latina de cara a la educación superior de cara al desarrollo de la región, donde en más de una ocasión también hizo mención a Cuba por el desarrollo de Cuba en distintos aspectos, especialmente la educación. Luego, cuando habló el rector de la Universidad Autónoma de México, el doctor Narro. La mayor universidad de América Latina. Correcto. Él dijo que quería reconocer la presencia de Cuba allí en el foro, pero dijo que Cuba nunca estuvo ausente. Dijo que en momentos difíciles de no buenas relaciones políticas entre los gobiernos, Cuba mantuvo siempre las relaciones académicas, muy especialmente la Universidad de La Habana con la UNAM y también otras universidades. En ese momento, Randy, se produjo una ovación completa en la sala, o sea, más de 400 personas aplaudió la presencia de Cuba allí, eso nos satisfizo mucho. Luego el rector del Tecnológico de Georgia presentó unas pancartas ahí con unos datos y entre ellos refirió a Cuba como uno de los países que tenía alta movilidad académica, o sea, personas que vienen a estudiar a Cuba o profesores de Cuba que van a estudiar a otros países, maestrías, doctorados, intercambio académico. Y finalmente, ese mismo día, en el discurso final del secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos, John Kerry, cuando hizo mención a un programa de becas, de más de 100.000 becas para la región, él dijo que congratulaba a aquellos países que podían optar por esas becas o que podían aportar. O sea que un poco que destacó a Cuba desde un punto de vista positivo en relación a ello. O sea, yo creo que eso fue favorable, era un reconocimiento de que Cuba estaba ahí en la sala y que la educación superior de Cuba vale y que está representada en la región. Ahora que hablas de Kerry, hablas de la Universidad Tecnológica de Georgia, ¿fue amplia la representación de rectores norteamericanos y canadienses? Sí, dicen los datos que había más de 100 rectores de universidades americanas. Nosotros incluso los teníamos sentados muy cerca. Yo, aprovechando que me preguntas eso, yo creo que también nosotros tuvimos espacio en los recesos, en el almuerzo, en las comidas, para compartir con muchos amigos de la región. Yo creo que si una cosa tuvo para nosotros una significación importante, las relaciones que tenemos incluso personales con rectores, sobre todo el Consejo de Rectores de Panamá, de la propia ministra de Educación de Panamá, que ha estado en Cuba varias veces, que nosotros hemos estado en sus universidades, y además muchos rectores amigos de universidades mexicanas, ecuatorianas, el presidente del Consejo de Rectores de Universidades Españolas estaba allí, amigo nuestro también, estaba también el presidente del Consejo de Rectores de Nicaragua, que estuvo hace poco en una mesa aquí con nosotros. Es además el asesor del presidente para el tema del canal de Nicaragua. En fin, o sea que fue un lobby muy oportuno para el intercambio que, bueno, tienen varios de los rectores que estaban en la delegación con la cumbre. Yo creo que hay un segundo día que yo no voy a referirme, porque, bueno, la rectora de la Universidad de Oriente, que aquí nos acompaña, va a referirse al segundo día, que fue las mesas de trabajo. Ese fue el tiempo un poco más corto, ¿no? La manera en que se organizaron las mesas era tecnología, innovación, movilidad académica y investigación para el desarrollo sostenible. Nosotros estuvimos distribuidos en las 3 mesas y en las 3 mesas pudimos intervenir, hubo intervención. Pero bueno, lo más importante es que no hubo un acuerdo al final, porque había un documento que estuvo por allí un poco que rondando, que realmente no se había discutido y nosotros fuimos unos de los que planteamos que no había habido una discusión de ese documento y por tanto no, pero hubo un mensaje final, resumen de cada una de las mesas y un mensaje que se publicó, está publicado en el sitio del rector de la Universidad de Chile, que en primer lugar destacaba y reconocía el gobierno panameño por haber convocado el foro de rectores y la cooperación de otros países de América, pide que el foro se mantenga para otras cumbres porque es muy importante el mensaje que pueda transmitir la educación superior a los presidentes de gobierno y sobre todo destacaba conceptos que era lo que nosotros aspirábamos, o sea que la educación superior es una responsabilidad social, es una responsabilidad de los gobiernos, es una educación superior que tiene que ser humanista, que tiene que ser científica, tecnológica, innovadora, una educación superior sin excluidos y una educación superior de calidad para toda la vida. Ese mensaje está explícito en la escritura que hizo el rector de la Universidad de Chile y bueno, en fin, yo creo que en general la cumbre, en general fue una tremenda oportunidad para Cuba y una tremenda oportunidad para la región, que es otra región. Allí las posiciones fueron de respeto en todo el tiempo y para nosotros fue una muy buena oportunidad de participar como Educación Superior de Cuba con esa importante delegación, éramos 17 en la delegación y todo el tiempo fue respetuoso. Una cosa que yo creo que sí debemos saber y es que en la educación superior, allí cada uno de los que habló
rectores de distintas universidades, de distintos países, se leyó primero la hoja de vida de esas personas y siempre han sido hojas de vida igual. 3 empresarios hicieron conferencias que tienen un currículo amplio de producción académica, científica, o sea que no cualquiera puede pararse a hablar en esos escenarios y esa es nuestra aspiración, o sea que nosotros tengamos una comunidad académica en Cuba que tenga una formación integral, en primer lugar que esté comprometida con el proyecto de la Revolución Cubana, con nuestra nación, pero en segundo lugar, y muy importante, que tenga una formación académica, una producción científica, una difusión del conocimiento en su actividad como profesor que realmente pueda hablar en esos escenarios. ¿Crees entonces, Miriam, que más allá de las diferencias ideológicas de concepción educacional que puedan tener los participantes en este evento, primó el respeto, el diálogo, la altura en este debate? Sí, mira, en muchos escenarios donde participan los profesores de universidades cubanas, los rectores, nuestros directivos, siempre está la presencia de la universidad pública y la universidad privada. Nosotros eso lo respetamos, pero sí hemos defendido que Cuba tiene una universidad pública y por tanto así compartimos, sin dejar de reconocer que hay universidades privadas que tienen calidad, hay otras que no, igual hay universidades públicas que no tienen la calidad requerida y otras sí, pero eso allí primó, ellos en todos sus discursos, ese tema siempre estuvo presente. Se estaba hablando de la universidad pública y de la universidad privada, pero sobre todo una universidad de cara al desarrollo local, territorial y de las naciones, una universidad en una interacción permanente con el sector social, económico y productivo. De ahí que también hubo conferencias de importantes compañías internacionales donde el papel de la universidad es clave para la generación de ese conocimiento que se aplica en esos territorios. Gracias, Miri. Bueno, y como se decía, fueron 17 los representantes cubanos en este foro de rectores que tuvieron una amplia participación, no solo el día inicial, sino en las mesas que se desarrollaron el segundo día de actividades. Nosotros recogimos los criterios de algunos otros de los rectores que estuvieron presentes en estos foros y que por supuesto no podían estar con nosotros aquí en la mesa, pero queríamos tener sus opiniones, sus impresiones sobre lo que pasó allí en Panamá. Creo que se ha convocado un foro de rectores como parte de la Cumbre de las Américas es el reconocimiento del papel de la educación y dentro de la educación superior al desarrollo de la sociedad. Creo que fue muy atinado, participaron más de 400 rectores en ese foro. El ambiente fue un ambiente realmente muy positivo de intercambio. Nosotros tenemos por supuesto relaciones de intercambio con muchas universidades en el mundo. En el caso de la Cujada, con más de 200 universidades tenemos convenios de colaboración, pero en un solo lugar, en un mismo momento, tener la oportunidad de intercambiar con tantos rectores de América Latina y también de Estados Unidos y Canadá, creo que fue muy importante para nosotros. Con respecto a Cuba, yo creo que hay un reconocimiento a la calidad de la educación en Cuba. Nosotros nos sentimos contentos y nos sentimos orgullosos y emocionados que en varias intervenciones que se hicieron en el plenario se mencionó Cuba. Desde el hecho de que Cuba por primera vez participaba en la Cumbre de las Américas, como intervenciones que terminaron con pensamientos de Martí. Y realmente esos fueron momentos emocionantes para nosotros. En el caso mío participé en la mesa de tecnología e innovación. En esa mesa el debate se centró en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación, en general, pero particularizando en la educación. Desde distintos enfoques de los rectores de distintas universidades se coincidió en la necesidad de potenciar el uso de estas tecnologías para perfeccionar nuestros sistemas educativos. Hubo rectores, por ejemplo, rectores de Estados Unidos, que plantearon la posibilidad de incrementar los cursos masivos en línea y realmente para poder hacer cursos masivos en línea tenemos que tener tecnologías en nuestras casas, tecnologías en nuestros centros de trabajo, tecnologías en nuestras escuelas. Por tanto, uno aprecia que en esos países donde hay más desarrollo,
hoy pueden estar hablando de otros niveles de enseñanza que requieren de tecnología y requieren de recursos financieros también. Por tanto, sí se aprecia que las posibilidades de desarrollo también influyen en las posibilidades de mayor educación. Muchos rectores eran de universidades privadas y por tanto, al ser de universidades privadas, también había un sentimiento más económico, un sentimiento de más búsqueda de dinero a partir de las matrículas para sus universidades. Mientras nosotros estábamos hablando y hablamos en estos días de cómo ampliar nuestras matrículas para que tengan más estudiantes acceso a la educación superior. O sea, hay una diferencia importante entre cómo ven los países desarrollados la educación superior y el uso de las TIC y cómo la vemos nosotros en nuestro país y en América Latina, que realmente también hay una diferencia. En algunos países de América Latina hoy no se puede hablar ni siquiera de educación superior porque todavía falta educar a niños, falta educar a jóvenes. La mesa en la cual yo tuve la posibilidad de participar junto con otros rectores cubanos fue la dedicada a movilidad académica. La movilidad académica es un aspecto, digamos, relativamente novedoso en materia de educación superior, pero no por ser novedoso deja de ser muy importante y hoy no podemos hablar de educación superior soslayando la importancia de la movilidad académica. Ahora, ¿qué es movilidad académica? Movilidad académica significa, como su nombre lo dice, el movimiento constante, el intercambio constante de docentes y profesores y de estudiantes, tanto de grado como de pregrado, de grado como de posgrado de nuestras universidades. Se concluyó, creo que con acierto, en primer lugar que la movilidad académica tiene que aportar al desarrollo de nuestros países, que no puede haber una movilidad académica ajena a las necesidades del desarrollo de los países y que América Latina necesita sobre todo ese desarrollo. Ese fue uno de los temas más debatidos y sobre lo que se concluyó positivamente al respecto. Y el otro tema debatido fue que no puede haber movilidad académica, y voy a citar al presidente de la mesa la palabra que usó un rector de una universidad ecuatoriana, sin arraigo. ¿Qué quiere decir esto? La movilidad académica no debe ser el puente para la fuga de cerebros, no debe ser el puente para la captación de aquellos talentos que tiene el sur por el norte o países dentro del propio sur más desarrollados que los menos desarrollados del sur, porque la movilidad académica debe traer la posibilidad de que del retorno, de que lo que se aprendió, lo que se ganó, se revierta en el desarrollo del país, en utilidad del país. Bueno, Marta, escuchábamos a varios de sus colegas hablando precisamente de lo que fueron estas mesas de discusión del segundo día del Foro de Rectores. ¿Cómo valora usted estas mesas de discusión, el nivel que alcanzaron, los temas que se debatieron en específico, en la que usted estuvo presente sobre el desarrollo de la economía, el impacto que tienen las universidades en ese importante rol para el desarrollo económico de los países? ¿Cómo se debatió y cuáles fueron las perspectivas diferentes o iguales que se dieron en ese debate? Muy buenas tardes. Realmente es de mucho agrado poder compartir la visión del Foro de Rectores, sobre todo con toda la visión diferente que lamentablemente tuvimos que ver de la cumbre. Realmente fue un foro tranquilo, de mucho respeto, como bien se ha explicado, pero realmente tener la oportunidad de que este mensaje llegue a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, trabajadores de la educación superior y por supuesto a nuestro pueblo general es de mucho agrado. ¿Dónde se estaba celebrando el Foro de Rectores? ¿Dónde? Sí. Era fuera de las instalaciones del Hotel Panamá, ¿no? Sí, exactamente. Era en otra instalación. No, disculpe que no lo entendí exactamente. Es que cada foro se desarrolló en un lugar diferente. Entonces el nuestro, pues apenas tuvo posibilidad de traer las ideas, de llevarlo. Fue muy correcto, fue muy respetuoso, como bien explicaba la viceministra Miriam y las otras rectoras, y realmente pues no tuvimos esa posibilidad de traer, llevarle la visión, cómo fue realmente que se efectuó
tuvo el foro, y es le decíamos, con mucho agrado, pues participamos en esta mesa. Realmente lo primero que a mí me gustaría reforzar es la idea del foro. O sea, la idea del foro llevaba dos principios, que era prosperidad y educación. O sea, cómo se unen la prosperidad y la educación y cuál es el rol de las universidades. Entonces, con ese principio, con esa base, bueno, por supuesto nosotros que hemos estado discutiendo, evaluando, tanto a raíz de los lineamientos, a raíz de todas las transformaciones que tenemos hoy en nuestra sociedad, cómo aportamos todo desde nuestros saberes, desde nuestro punto de vista, cada uno desde nuestras entidades, nuestras universidades, cómo aportamos esa prosperidad. Ese fue el principio que realmente podemos decir que nos conectamos con el foro. Realmente fue una magnífica oportunidad para llevar qué estamos haciendo en cada una de estas tres líneas generales que se llevaron en las mesas. A mí me gustaría reforzar solo en lo que se refiere en estas tres mesas, en esta mesa en la movilidad académica, que lo tenemos explicado, desarrollado en nuestras universidades, no quizás de la manera que nos gustaría llevar la movilidad académica, pero una cosa importante es reconocer la equivalencia académica que tienen nuestras universidades. O sea, cómo hemos avanzado en las acreditaciones de carrera y de programa que nos permite efectuar una movilidad de estudiantes, de profesores, de investigadores. Eso es algo importante. Ya con respecto a la innovación, bueno, las rectoras explicaban cuál es el término. Y específicamente en esta mesa de desarrollo económico, bueno, ¿cómo hacemos desde la universidad? O sea, ¿qué debemos hacer desde la universidad? ¿Cómo nosotros vemos hoy el rol de esa universidad emprendedora? Emprendedora, que quiere decir que cómo estamos trabajando desde las investigaciones, qué hacer desde las investigaciones, cómo quizás estamos trabajando mucho, quizás discutiendo cuál debe ser nuestro papel en ese desarrollo económico. A eso estamos llamados, y encontrar ese tema realmente en el foro quiere decir que no es un tema ni privativo nuestro, es un tema que realmente está siendo un tema prioritario para las universidades. Me imagino que había concepciones diferentes sobre ese tema, ¿no? Enfoques diferentes, exactamente. Enfoques diferentes, pero igual, con mucho respeto, se escuchan enfoques diferentes y nosotros pues asumimos ese enfoque de, por ejemplo, el concepto de economía en cuanto al conocimiento. Imagínense hablar de economía del conocimiento cuando nuestro conocimiento es multiplicarlo, es llevarlo a cada uno de los espacios, es tener ese acceso a nuestras universidades, o sea, con enfoques diferentes, pero realmente tratando la problemática del desarrollo económico y cómo la universidad puede aportar. Y como te comentaba, esa universidad emprendedora, bueno, ¿de dónde parte ese concepto? ¿Qué tenemos que hacer? Realmente revisar las investigaciones, hacer un análisis, un estudio de cuáles son las investigaciones que tenemos o desarrolladas o cerradas, quizás hasta desempolvar algunas, o comenzar, iniciar investigaciones que realmente respondan a problemas, a situaciones reales que existen en la producción, en empresas, en cooperativas, en territorios. En ese sentido tiene que cambiar el rol de la universidad, tiene que realmente... Es importante cambiar el enfoque, hasta el enfoque. Es una responsabilidad de la universidad demostrarle a los territorios, demostrarle a las empresas, demostrarle a las entidades que podemos aportar y que estamos en disposición de aportar. Quizás hacer algunos cambios, quizás identificarnos más con esa problemática, con la identificación, pero realmente transformar la investigación para la solución de problemas locales. En este sentido, específicamente las mesas, cada una llevaba un principio que era discutir, debatir, llevar consideraciones y propuestas a los presidentes y jefes de Estado. En el caso específico, bueno, del desarrollo económico, ¿qué podríamos aportar? ¿Qué podríamos quizás recomendar? Bueno, lo primero era crear instancias de cooperación. ¿Cómo a través de los presidentes o jefes de Estado pueden aumentar esas instancias de cooperación que permita, pues, exponer los resultados de las universidades? Un segundo aspecto que nos parecía que era importante que podíamos llevar como consideración era fortalecer el intercambio
academia, empresa. O sea, cómo necesitamos mostrar ese desarrollo nosotros hoy que estamos hablando, y bueno, después los colegas empresarios que están pueden mostrar, o sea, cómo estamos hablando de esa empresa diferente, de esa empresa estatal que tiene, bueno, ¿qué papel tiene la universidad? Realmente podemos fortalecer, necesitamos fortalecer, si estamos hablando de desarrollo económico sostenible, necesitamos fortalecer ese intercambio de academia, universidad. Ese es un tema que imagino controversial, sobre todo teniendo en cuenta que en muchos países, recuerdo en mi época de dirigente estudiantil, el debate era que las universidades no se subordinaran a las empresas privadas. Y estamos hablando de una concepción diferente de la que usted dice, de cómo desde la empresa estatal y la universidad estatal se puede trabajar en función del país. Es decir, eso creo que son temas en los que debe haber habido un debate también con visiones diferentes. Pero tenemos realmente condiciones, posibilidades de transformar muchas de las cosas. Desarrollamos investigaciones, tenemos centros de investigación y ciencia en las universidades. O sea, tenemos que realmente transformar el desarrollo de la investigación y hasta de la gestión de esa investigación, pero ponerlo en función del desarrollo. Y como último aspecto, este mismo aspecto de academia, empresa, pero llevarlo a la localidad. O sea, estamos trabajando y ya se repite mucho en el desarrollo local, pero bueno, ¿cómo llevamos ese desarrollo local? En ese sentido, pues los presidentes de los estados, los jefes de estado pueden ayudar mucho a enfocar, quizás a través de indicaciones, de líneas, de leyes que permitan, que obliguen que realmente ese desarrollo local lleve la presencia de las investigaciones de las universidades. Esas, en sentido general, fueron las ideas fundamentales de esa mesa, siempre llevando la misión de nuestra educación, de nuestro desarrollo integral, de nuestros estudiantes, sea un compromiso que asumimos las universidades cubanas, pero sobre todo enfocando el desarrollo, ese desarrollo integral del estudiante para convertirse en un profesional emprendedor, humanista, pero que sea capaz de resolver los problemas en la comunidad. ¿Satisfecha, rectora, entonces con su presencia y la de sus colegas en este evento? Satisfecha, realmente pudimos mostrar los resultados de la educación superior. Bueno, es una lástima que no pudieron estar todos, pero fue realmente, tratamos de llevar las ideas de cada una de las universidades cubanas. Imagino que ella también aprovechaba para estar invitando ya a los rectores al evento de universidades del próximo año, ¿no? Claro, lo tenemos arriba ya, Universidad 2016, donde siempre tenemos más de 2.000 participantes extranjeros, muchos de ellos rectores, ministros, viceministros, directores de centros de investigación, decanos, profesores en general. O sea, ya estamos promocionando allí. De hecho, llevamos plegables y los damos en las mesas. Había unas mesas a la entrada de las universidades panameñas que tenían unos stands y hablamos con ellos y dejamos muchísimos plegables del Congreso Universidad 2016. Bueno, gracias a ustedes. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional, acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Bueno, ya que hablamos de educación superior, quiero aprovechar este espacio también para ponerles una entrevista que le acabamos de realizar al presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de nuestro país, participante en el Foro de Juventudes y también pues quien nos acerca a la visión que se ha intentado dar sobre la presencia cubana en Panamá, bien distante de lo que hemos estado hablando en estos 2 días con varios de los participantes de nuestro país. Soy de los que creo que los que tuvimos la posibilidad durante los días participantes de los foros paralelos de la cumbre, inclusive lo que hemos podido estar dándole seguimiento en los medios de comunicación masiva, alternativo, a las propias redes sociales, yo creo que hemos asistido a un escenario, a una obra teatral con un guión excelentemente montado desde los emporios de la comunicación transnacionales en América Latina, poderíos incluso mediáticos que lógicamente responden también a un capital financiero y que por supuesto tenían lógicamente bien diseñado cuál tenía que ser el patrón de las principales portadas de los diarios, de los grandes medios de comunicación masivos. Yo creo que ha sido insultante la manera en que se ha podido desvirtuar un papel legítimo de participación de cientos de compañeros que asistimos a los foros paralelos a la Cumbre de las Américas y que además asistimos con un mandato público, digo público porque además cada uno de los análisis que se sustentaron en escenarios paralelos
paralelos en el país, en los propios foros de la sociedad civil que se desarrollaron en Cuba, en los escenarios juveniles, en los debates incluso académicos, del plano de los rectores, de los propios empresarios, y que fueron publicados en diferentes plataformas, sobre todo en las redes sociales, para el conocimiento, el propio foro online que se convocó con un grupo de los participantes. Y yo creo que fue penoso e injurioso incluso el cómo los medios de comunicación masiva han intentado mostrar una posición casi cavernícola de verdaderos representantes de esa sociedad civil. Calumniarnos de la manera que se ha hecho y que se ha estado haciendo en los últimos días en las redes sociales, yo creo que es solo una expresión de impotencia ante una maniobra que quedó totalmente descubierta, quedó al desnudo. Lo digo además con toda franqueza, porque tuvimos la posibilidad en el caso de los jóvenes de asistir a un escenario muy turbio, cuando incluso el foro de la sociedad civil, los organizadores habían previsto que comenzara, la mayor parte de la delegación cubana había accedido a los salones de reunión, y entonces en ese mismo instante casi 100 mercenarios aparecieron en toda una herramienta montada, con toda la prensa convocada a hacer un performance, sobre todo de reclamo de democracia y de respeto. Y creo que explicamos en todos los lugares, en todos los escenarios, que además fue una explicación comprendida por los amigos de América Latina, que Cuba no estaba llegando a sabotear o a ponerle temperatura a un espacio de debate. Cuba discutió, Cuba dialogó en muchísimos escenarios, fue reflejo de ello la propia declaración final del foro de jóvenes, el foro de empresarios, el foro de rectores, diálogos incluso en las mesas del foro de la sociedad civil, como salud, como educación, como la propia migración, en las mesas de gobernabilidad y participación democrática, hubo diálogos en el mismo instante en que no estuvieron los mercenarios. La delegación cubana nunca usó una expresión insultante, aunque pudiera ser muy contradictorio entender, ver a un contrarrevolucionario acérrimo, ver a un mercenario pagado injuriando a los símbolos de la patria, injuriando a los líderes históricos de la revolución en tu presencia. Se nos acusó además de maltratos físicos que nunca fueron realmente provocados, y que están los videos legítimos también en las redes sociales, los cuales además, por supuesto, ninguno ha sido reproducido. Yo creo que fuimos de alguna manera censurados. Algunos nos decían, bueno, ¿cuáles fueron las expresiones? Yo creo que no puede resultar ofensivo cientos de cubanos o 100 cubanos cantando el himno nacional o cantando la marcha el 26 de julio. Las consignas que siempre fueron usadas fueron las consignas que hubiesen repetido cualquiera de los cientos de miles de cubanos que también desde Cuba apoyaron esas acciones, y están en la propia visión de las maneras en que se fue construyendo, yo creo, un escenario de participación a los cuales lastimosamente no se permitió por el propio enrarecimiento que se abarcó, poder lograr que todas las propuestas, que todas las visiones también desde la construcción de la realidad cubana pudieran establecerse en un diálogo que se aspiraba pudiera ser constructivo, pero que además se había denunciado oportunamente a los organizadores del foro que no iba a ser posible compartir ese escenario polémico de divergencia con mercenarios prepagos al servicio de potencias extranjeras, y que lógicamente también tenían la función de desvirtuar esa propia realidad cubana. Otro de los escenarios donde Cuba tuvo una amplia participación y destacada participación fue el Foro de los Empresarios, o Cumbre de los Empresarios, como ellos lo llaman, en la que participaron pues decenas de representantes de las grandes empresas de este continente, y donde también estuvieron empresarios cubanos. Entre ellas estaba Ana Teresa de Garza, la directora de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Ana Teresa, ¿cómo valoras esta experiencia de la presencia allí en el foro de los empresarios? ¿Cómo fue la composición de la delegación cubana que allí estuvo presente? ¿Qué elementos destacaron de la participación de Cuba en estos días? Antes de referirme, primero buenas noches para ti y para todos los televidentes y radiovidentes. Antes de referirme a la composición de la delegación y la valoración, pienso que es importante trasladar a todos a qué foro nosotros nos estábamos enfrentando. Este no es un foro, ellos lo denominan la cumbre empresarial, precisamente porque está precedida de la participación de las grandes transnacionales que hoy gobiernan el mercado de América y de Estados Unidos, y que son precisamente las que están extendidas por todos los países, monopolizando la economía. Este foro tampoco estaba caracterizado por un debate, era un panel o varios paneles con 7 temas fundamentales. Estaban la logística,
y la infraestructura, así como la conectividad, la tecnología y la innovación de la información, innovación social y empresarial, la integración financiera, el empoderamiento de la mujer, innovación, la seguridad alimentaria y estos 7, y energía era el otro tema. Y estos 7 temas estaban caracterizados por una mesa con ponentes y un moderador que tenían un tema predeterminado, predefinido y un discurso ya preparado para el auditorio al que nos enfrentamos. Si no había debate, si no eran exposiciones. Así mismo. Por tanto, no teníamos la posibilidad de interactuar. No obstante a ello, también ellos colocaron intervenciones de algunos jefes de Estado y ahí estuvo la posibilidad de la intervención de nuestro ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. La delegación nuestra era una delegación heterogénea, compuesta no solo por empresarios o de empresas que además tienen un prestigio a nivel del país y a nivel internacional por las producciones, por la colocación de estas producciones en el mercado internacional, sino que además habían directivos, estaba el presidente de la Cámara de Comercio, estaba el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, que encabezaba la delegación, y habían además en nuestra delegación, entre esos 18 compañeros, había un productor individual tabacalero y habían representantes de 2 cooperativas, de una agropecuaria y de una cooperativa no agropecuaria, que supieron realmente engalanar el nombre de nuestro país y las ventajas de la Revolución Cubana. En cuanto a la presentación que hiciera Rodrigo, estuvo centrada no solo en las ventajas competitivas que tiene nuestro país para atraer inversión y para insertarse en el mercado mundial, sino que además trasladó las ventajas que tenemos desde el punto de vista de la educación, de la salud, de la cooperación con otros países, de la inserción que hacemos y la cooperación que hacemos en función de los elementos fundamentales que requieren otras naciones y en los que Cuba hoy tiene lugares cimeros, como en la educación y en la propia salud, que nosotros hoy tenemos un acceso universal y gratuito a ambos elementos. Sin embargo, en otros países no es así, y eso contrastó mucho con los análisis que allí se hacían, sobre todo en los temas de la educación, porque casi todos los ponentes hacían referencia a la inserción y a la necesidad de la educación, del acceso a las tecnologías de la población, precisamente para prepararse en función de las empresas. Sin embargo, nadie habló allí, nadie hizo referencia a que esto fuera de forma universal y gratuita, sino en función siempre de estas entidades privadas. Igualmente, creo que fue impactante la presencia de Cuba, y hay una anécdota que a mí me gustaría compartir con ustedes, es que nosotros llevamos de acá la cartera de oportunidades que tiene impreso el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera para promover las inversiones extranjeras a partir de la actualización de la Ley de Inversión Extranjera, la Ley 118, y llevamos la Guía del Inversionista, ambos documentos que lanzamos durante la Feria Internacional de La Habana en el pasado mes de noviembre. Y las distribuimos, las colocamos en unas mesas que estaban en el segundo piso. Nosotros estábamos sesionando en el Hotel Riu, en el 4º piso. Y eso estaba en el segundo nivel, en la entrada del restaurante. La intervención del ministro Rodrigo era a las 2:15, es decir, terminando el almuerzo, y nosotros lo hicimos un tiempo antes de que iniciara el almuerzo. La delegación nuestra demoró en bajar, precisamente coordinando todas las cosas para que la presentación de nuestro ministro fuera un éxito, no solo por lo que él expresara, sino también porque nosotros estuviéramos allí y estuviéramos representando dignamente a nuestro país. Cuando bajamos era cerca de la 1 de la tarde y ya todo lo que habíamos colocado se había agotado y hubo que buscar otros documentos más que teníamos y volverlos a colocar en las mesas para que otros empresarios pudieran acceder. Muestra de interés, sin duda. Muestra de interés de las posibilidades y las potencialidades de Cuba. Por ejemplo, en la mesa en el debate que se hizo de integración financiera, hubo 3 empresarios de Bloom Capital, de Citigroup y del propio Banco General de Panamá, que hicieron referencia a Cuba de forma positiva, halagando las posibilidades de inversión, las garantías que es posible obtener al negociar con Cuba
y que ahora se está insertando como un mercado atractivo, sobre todo a partir de que Estados Unidos adoptara la decisión, que nosotros no pensamos que ese sea el principal elemento que haya fortalecido esto, sino el prestigio que ha tenido Cuba durante todos estos años y la seguridad, tanto jurídica como política, que tiene cualquier inversionista que empieza relaciones con nuestro país. ¿Percibiste, Ana, interés por la propia zona especial de desarrollo, es decir, lo que significa como posibilidad para el país? Sí, ellos tuvieron interés, incluso el del presidente del Banco General, el CEO del Banco General de Panamá, hizo referencia a que hoy Cuba puede ser una amenaza para Panamá a partir de la propia zona especial de desarrollo, las potencialidades que tiene, y que ellos estaban buscando variantes para lograr que esta amenaza se convirtiera en una alianza entre ambos estados. De hecho, ellos inicialmente, o sea, Panamá había propuesto que nosotros hiciéramos una intervención en el auditorio que hiciera referencia a la zona especial de desarrollo y su vinculación con la nueva apertura en el año 2016 de la ampliación de las esclusas del Canal de Panamá, lo que por presiones internas no fue posible y se colocó solamente la intervención del ministro Rodrigo Malmier. Que allí el ministro ratificaba que ya hay la intención de más de 300 empresas de decenas de países que han expresado su disposición, su interés en invertir, en estar presente en la zona especial de desarrollo del Mariel. Creo que es una de las buenas noticias que allí se dieron en este foro. Ahora, fuiste una de las mujeres empresarias que estuvo presente en el evento. Tengo entendido que hubo una especie de foro o de mesa que se dedicó al tema del empoderamiento de la mujer, un tema bien discutido. Pero, ¿qué oportunidades se le brindaban a la mujer empresaria? ¿De qué se habló en un foro como este? Bueno, realmente lo primero que nos sorprendió eran los ponentes de la mesa del empoderamiento de la mujer. Eran 4 hombres, incluyendo el moderador, que era un hombre, y solo una mujer. Muy empoderada. Muy empoderada. Y las preguntas estaban generalmente enfocadas, ellos hacían preguntas, nosotros con un dispositivo dábamos respuestas positivas o negativas y salía la tabulación de esas respuestas en la pantalla. Estuvieron dirigidas a ver si existían en las empresas políticas que enfocaran la atención a las necesidades de la mujer, el acceso de las mujeres a cargos de directivo, pero en todos los casos lo más sorprendente no era cómo veían a la mujer, no era cómo ellas accedían a los cargos, sino cómo la veían. Y la conclusión feliz a la que llegaron, según ellos, era que la mujer debía acceder a cargos de dirección porque como la mujer era la principal consumidora, es decir, que nos están viendo desde el punto de vista de domésticas y no desde el punto de vista intelectual, era necesario que las mujeres accedieran a cargos directivos en las empresas porque como sabían qué comprar, cómo comprarlo, qué consumir, iban a hacer una política adecuada de mercadotecnia para la empresa. Empoderar a las mujeres como consumidoras, no realmente como por su capacidad intelectual y de organización, ¿no? Realmente en ninguno de los ponentes se apreció que valoraran, como lo hace nuestra máxima dirección, desde el general de ejército hasta el resto de los directivos del país, pero además como se nos ha dado a nosotras en más de 50 años un lugar cimero, no solo por ser mujeres, sino además porque somos capaces de estar en cualquiera de las trincheras que necesite la revolución, somos capaces de dirigir, de llevar un hogar, de comprar también, ¿no? De tener una mentalidad en función del hogar, doméstica, pero sobre todo por lo que somos capaces de hacer y cómo somos capaces de prepararnos desde el punto de vista intelectual en adición a todas esas tareas que nos corresponden como mujeres en el hogar. Bueno, en esas muchas tareas te deseo muchos éxitos en tu tremenda misión. Gracias, Ana Teresa. Este jueves, en la Mesa Redonda, seguridad vial, un desafío para el transporte y la salud. Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba, transmitirán este jueves a las 7 pasado meridiano la Mesa Redonda, seguridad vial, un desafío para el transporte y la salud, en la cual se analizará el trabajo del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial desde su fundación hasta el presente. El canal educativo retransmitirá esta Mesa Redonda al final de su emisión del día.
Bueno, también en el foro de empresarios estuvo presente Alejandro Mustelier, presidente de Alimpor, una de nuestras empresas importadoras que tiene además ya una larga trayectoria también de trabajo y de relaciones con empresarios de nuestra región. Mustelier, ¿cómo fue, en su opinión, el desarrollo del evento, estas mesas, estos paneles que se hicieron, y también en el caso específico del sector agroalimentario, que tiene mucha relación con su empresa, cómo se desarrolló el debate? Sí, Randy, buenas noches, y buenas noches a los televidentes y radioyentes. En primer lugar, debemos resaltar que la concepción misma del foro empresarial o cumbre empresarial, como le llaman esto, porque es la segunda cumbre empresarial previa a la cumbre de los jefes de Estado. Los dueños no pueden tener foro, tienen que tener cumbre. Exactamente, son cumbres, no son foros. Su concepción es que el sector privado, las empresas privadas, harán recomendaciones y propuestas al sector público, entendiendo el sector público como el gobierno y alguna otra institución, pero no en el concepto de empresa estatal como tenemos nosotros, empresa estatal socialista o papel regulatorio del Estado en los asuntos de la economía y de la sociedad. El panel que abordó el asunto del sector agroalimentario se llamaba Biotecnología y Agronegocios, Prosperidad para la Región y Comida para el Mundo. Ese era el título textual que tenía. Ahí el panel, en el panel estaba el CEO de Pepsi-Cola, estaba el director financiero de Cargill, que por cierto ha acompañado en los distintos viajes al presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos a Cuba. Y otras grandes empresas latinoamericanas, una que se llama Los Grobo, una gran empresa del sector agroalimentario. Las ponencias que allí hicieron los empresarios se basaban en el precepto de que al haber un aumento de la demanda de alimentos en el mundo, una producción de biocombustible y una elevación del nivel adquisitivo de la población por el crecimiento del sector medio de la clase media en estos países o en algunos países de América Latina, habían ventajas comparativas en varios países latinoamericanos que, aplicando avances de la biotecnología a este campo de la agroindustria y desarrollando la infraestructura en los campos, se podrían lograr cantidades de productos alimenticios suficientes para las poblaciones y para la exportación. Lo que no se decía era quiénes serían los mayores beneficiarios, ¿no? Por supuesto que esto está basado, como decía al principio, en la participación de las grandes transnacionales de este sector y en las grandes compañías privadas que participan en los distintos países en este sector. Sabemos que las grandes transnacionales dominan los temas de semillas, los temas de fertilizantes, de plaguicidas, etcétera, etcétera. Esa fue la esencia, eso fue lo que estuvo en el universo de todos los planteamientos de los empresarios. La línea común de todas estas paneles fue, en su opinión entonces, el predominio de la empresa privada y la economía neoliberal como bandera, ¿no? Justamente en todos los que mencionó ella está presente esto, porque es la filosofía misma de la creación de este foro. De manera que eso, unido a la forma en que está diseñado el foro, que no permite espacio para la participación abierta de los 700 empresarios que habían ahí, además que no están todas las categorías, pienso yo, de empresarios, no permitía el debate en el marco del foro. De todas formas, sí en los espacios informales pudieron intercambiar con empresarios, ¿no? En otros marcos informales, la delegación cubana, que está compuesta por 18 empresarios de todos los sectores, pudo intercambiar. Y ahí se apreció un interés, un gran interés realmente, primero por conocer la realidad de Cuba. Y en segundo lugar, ya en cuestiones específicas en cada una de las áreas en que se desarrolla cada uno de los empresarios que estábamos allí. Hubo un encuentro muy importante que fue el encuentro del general de ejército Raúl Castro con el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Donald Howard, quien ha hecho varias visitas a nuestro país, se pronunció allí en contra del bloqueo, en favor de acciones en el Congreso de Estados Unidos para levantar el bloqueo contra Cuba. Sí, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos estuvo la primera vez cuando estuvo en el aula magna de la Universidad de La Habana. Ya desde ese momento
pública su posición en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, y en las visitas que ha hecho a nuestro país también ha ahondado en nuestras realidades, en el conocimiento de las potencialidades que hubiera de negocios y de inversiones entre Estados Unidos y Cuba, y creemos también que está jugando un papel importante en la influencia que puede haber en una futura decisión en el Congreso de los Estados Unidos de acabar, de abolir, de quitar el bloqueo económico contra Cuba. Por cierto, se acaba de conformar un lobby que se hará público en el mes de mayo de diversos sectores, tanto republicanos como demócratas, empresariales y también políticos, en favor de levantar el bloqueo contra Cuba en el Congreso de los Estados Unidos. Por último, Musterier, hubo una reunión con varios presidentes. El foro de empresarios terminó con una reunión con presidentes. ¿Qué se abordó ahí? Ese segmento se llamó Conversación con Presidentes. Fue un panel como los que estaban diseñados en el foro, donde participó la presidenta de Brasil, el presidente de México, el presidente de Panamá y el presidente de Estados Unidos. El moderador de ese panel fue el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Moreno, y hubo 5 empresarios preseleccionados, que por cierto habían sido ya parte de paneles anteriores, de los 7 paneles del foro, que después de las exposiciones que hizo cada uno de los presidentes, hicieron una batería de preguntas, cada uno de ellos, 5 preguntas seguidas, que después fueron contestadas de manera general con una intervención adicional de cada uno de los presidentes. Básicamente, las intervenciones de los presidentes y de los panelistas y de los empresarios que participaron se basaron en el desarrollo de la educación como desarrollo de la fuerza productiva, en el desarrollo de la infraestructura para la educación y en el desarrollo de las técnicas de computación y de informática en función de la educación, pero siempre viéndolo desde el punto de vista de la participación privada, de los empresarios privados en ese desarrollo de la educación e incluso de la salud pública. Un foro en el que los empresarios nuestros eran la manera diferente, pero por supuesto no nos podemos aislar de la economía internacional. Una economía abierta como la nuestra necesita de ese intercambio, necesita de esa confrontación y también por supuesto de presentar sus oportunidades y sus ventajas, que fue lo que se hizo allí en esta cumbre empresarial en la que nuestros empresarios estuvieron encabezados por el ministro de Comercio Exterior de nuestro país. Le agradezco muchísimo a ustedes pues habernos podido dar detalles en el mare magnum de informaciones que llegaban de Panamá. Pues se hablaba más de lo externo, menos de lo que estaba pasando dentro de los debates, porque además fueron a puertas cerradas. Hay que recordar que esto no se transmitió para la prensa, no había prensa dentro de estos escenarios, y solo a la altura de estos días es que hemos podido ir conociendo lo que pasó allí dentro de los debates de cada uno de los foros paralelos previos a la Cumbre de las Américas. Así que le agradezco muchísimo a los compañeros que ayer y hoy nos han estado acompañando aquí en la mesa redonda, dando más detalles de lo que sucedió en Panamá y también permitiéndoles a ustedes conocer de primera mano precisamente cuál fue el espíritu, cuáles fueron las ideas y qué objetivos llevaba la delegación cubana numerosa que estuvo presente allí en estos foros paralelos a la Cumbre de las Américas. Gracias a ustedes y nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Muy buenas noches.